En la mañana se hizo una presentación aquí y vamos a mirarla otra vez. Me gusta esa presentación, por favor. Bendeciré al Señor en todo tiempo. Su alabanza estará de continuo en mi boca. En el Señor se gloriará mi alma. Lo oirán los mansos y se alegrarán. Engrandeced al Señor conmigo y exaltemos aún a su nombre. Busqué al Señor, y Él me oyó y me libró de todos mis temores. Los que miraron a Él fueron alumbrados, y sus rostros no fueron avergonzados. Este pobre clamó, y le oyó, y lo libró de todas sus angustias. Y el ángel del Señor acampa alrededor de los que le temen, y los defiende. Gustad y ved que es bueno el Señor. Dichoso el hombre que confía en Él. Temed al Señor vosotros, sus santos, pues nada falta a los que le temen. Los leoncillos necesitan y tienen hambre, pero los que buscan al Señor no tendrán falta de ningún bien. Venid, hijos, oídme. El temor del Señor os enseñaré. ¿Quién es el hombre que desea vida, que desea muchos días para ver el bien? Guarda tu lengua del mal y tus labios de hablar engaño. Apártate del mal y haz el bien, busca la paz y síguela. Los ojos del Señor están sobre los justos, y atentos sus oídos al clamor de ellos. La ira del Señor contra los que hacen mal, para cortar de la tierra la memoria de ellos. Claman los justos y el Señor oye y los libra de todas sus angustias. Cercano está el Señor a los quebrantados de corazón y salva a los contritos de espíritu. Muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas le librará el Señor. Él guarda todos sus huesos, ni uno de ellos será quebrantado. Matará al malo la maldad, y los que aborrecen al justo serán condenados. El Señor redime el alma de sus siervos, y no serán condenados cuantos en Él confían. En la mañana, basado en el Salmo 34, yo predicaba sobre las actitudes y acciones del verdadero creyente. En este Salmo nosotros miramos actitudes de David y acciones de David. Miramos cómo David aprendió y cómo David agradeció y cómo David adoró a Dios, tomó esas actitudes. Pero también nos habla de que él oró. Habla de acciones y habla de que fue al templo y que está invitando a personas para adorar a Dios. Habla de acciones. Y es que las actitudes mueven a la acción. Mueven a la acción. Mueven a hacer algo. Y el verdadero creyente, dije, tiene esas actitudes y tiene esas acciones. El verdadero creyente. Pero hermanos, quiero que pensemos en esta noche. Estoy hablando del verdadero creyente. Quiero que pensemos en la fe verdadera. Este hombre tuvo esa actitud y esas acciones porque era un verdadero creyente. Cuando hay una fe verdadera, cuando en verdad se es creyente en Cristo Jesús, se mira, hermanos. Quiero que pensemos en la fe verdadera. Cuando llegamos allá a Huatabampo, estábamos reunidos esperando la orden de salida para repartir folletos. Y entre los que yo estaba, de repente llega una persona, un anciano, y se me acerca. Y yo pensé, bueno, ya iban a salir. Yo me quedo con él, dije, yo lo voy a evangelizar. Ya llegó a quien hay que evangelizar. Y sí, me acerco a él, lo saludo y le pregunto por su nombre. La cancha, la plaza, se llama Juanito Campoy y el kinder se llama Juanito Campoy. Entonces cuando este señor llega y le pregunto su nombre,
Me dice, me llamo Juanito Campoy. Me va a decir que en honor a usted le pusieron el nombre a la plaza. Pues sí, y a la escuela también, me dice. A ver, le digo, ya les dije a los demás, hey, aquí está el señor en cuyo honor se le puso el nombre a la plaza y a la escuela, y bueno, hasta nos tomamos fotos ahí con él. Y cuando le pregunto, ¿qué edad tiene? Le digo, me faltan 3, me dice. Y le digo, ¿3 para qué? Yo pensé que para irse, ¿no? ¿3 para qué? Le dije, para el siglo, me dice. 97 años. Óndale pues. Y también le pregunté qué escolaridad tiene, qué estudios tiene. Yo no fui a la escuela, pero fue un líder. Yo no fui a la escuela. Y le digo, ¿y sabe leer? No traía lentes. Y miré que agarró el folleto y lo veía, y yo dije, a lo mejor no sabe leer. Una persona muy grande de edad. Y me dice, sí sé leer, pero no fue a la escuela. A los 21 años, dice, yo aprendí a leer. Muy bien, no a leer, a leer. Y nos sentamos, empecé a hablarle del evangelio, me escuchó, y cuando le pregunto, ¿quieres recibir a Cristo? Y me dice, mira, te voy a decir, de esas cosas que me estás hablando, te voy a decir esto. A mí me vienen a contar muchas cosas, pero de mi fe en Jesús nadie me mueve. Para mí Jesús es Dios y es en el único que confío. Y empezó a hablar y hablaba de que Jesús y Él es el único, y Él es el único Dios, y no hay más, y me vienen a decir un montón de cosas, pero yo no me muevo de ahí. Jesús es Dios y es en quien yo confío, en quien tengo puesta mi fe. Bueno, dije, él está diciendo eso, pero ahora le voy a hacer otra pregunta. Don Juanito, si usted muriera, porque nos vamos a morir, ¿a dónde va? Con Jesús, me dijo. ¿Por qué? Y yo pensé, me va a decir porque soy bueno, porque hice muchas cosas buenas. Y me dice, por mi fe en Él, porque creo en Él. La Biblia dice, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Bueno, ¿ya qué le decía? Él no está confiando, o por lo menos manifestó que no está confiando en sus obras, está confiando en Jesús, en lo que Jesús hizo. Porque yo le hablaba del nacimiento de Jesús y la obra de Cristo en la cruz, y él afirmaba, sí. Y él dijo que se iba con Jesús porque tenía puesta su fe en Jesús. Muy bien. Hermanos, hay muchos que dicen que creen en Dios, pero muchos no creen como dice la Biblia o conforme a la Biblia. Nosotros decimos, los evangélicos decimos que hemos creído en el evangelio, pero ¿qué es creer en el evangelio? Muchos dicen que son cristianos, que son creyentes en Cristo Jesús, los vemos un tiempo caminar en el camino de Dios, pero luego se apartan. ¿Eran verdaderos creyentes? ¿Qué es la fe verdadera? ¿Qué es la fe verdadera? Porque muchos profesan tener fe. Muchos de los que están a nuestro alrededor dicen que creen en Dios, pero no son creyentes en el sentido bíblico. Vivimos en un mundo, hermanos, confuso. Vivimos en un mundo donde necesitamos tener ideas claras y bíblicas sobre lo que es la verdadera fe. Y tenemos que hacer, y nos conviene pararnos para hacer lo que dice 2 Corintios 13:5. Lo leímos hace un momento. Miren lo que dice el apóstol: examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe. Probaos a vosotros mismos. ¿O no os conocéis a vosotros mismos que Jesucristo está en vosotros, a menos que estéis reprobados? Examinaos
a vosotros mismos. Hermanos, nos conviene pararnos y examinarnos para ver si estamos en la fe. Los lectores de la carta a los hebreos, a quienes se les escribió, se les habla de lo que es la verdadera fe. A los primeros lectores de esta carta a los hebreos, hermanos, se les habló de lo que es la verdadera fe, porque había confusión, vivían momentos de confusión, habían recibido el mensaje del evangelio, pero muchos de los que junto con ellos habían recibido el mensaje se habían apartado. Habían creído algunos en Jesucristo, pero otros habían profesado creer. Y el escritor de Hebreos les hablaba del peligro de deslizarse, de apartarse de la verdadera o de la pureza verdadera del mensaje del evangelio. Algunos, dije, de los que habían escuchado el mensaje se habían apartado, habían abandonado la fe. Ahora el escritor de Hebreos les habla de lo que es la verdadera fe. Miren, hermanos, el escritor de Hebreos escribe desde el capítulo 1 hasta el capítulo 10 de la persona de Jesucristo. Trata de hacerles ver quién es Jesús, desde el capítulo 1 hasta el capítulo 10. Y luego habla de la verdadera fe, desde el verso 11 hasta el verso 13. Desde el capítulo 11 hasta el capítulo 13. Habla de la verdadera fe. Y vamos a leer Hebreos 11, precisamente donde empieza el escritor de Hebreos a decirle a los hermanos a quienes les escribe esta carta lo que es la verdadera fe. Hebreos capítulo 11. Vamos a leer desde el verso 1, hermanos, hasta el versículo 13. Hebreos 11 del 1 al 13. Y vamos a hacer de manera alternada esta lectura. Hebreos 11 del 1 al 13. Dice: es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Por la fe Enoc fue traspuesto para no ver muerte, y no fue hallado porque lo traspuso Dios. Y antes que fuese traspuesto, tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Por la fe Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca en que su casa se salvase, y por esa fe condenó al mundo, y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. Por la fe habitó como extranjero en la tierra prometida, como en tierra ajena, morando en tiendas con Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa. Por la fe también la misma Sara, siendo estéril, recibió fuerza para concebir, y dio a luz aún fuera del tiempo de la edad, porque creyó que era fiel quien lo había prometido. Voy a leer el 13, hermanos. Dice: conforme a la fe, conforme a la fe murieron todos estos sin haber recibido lo prometido, sino mirándolo de lejos y creyéndolo y saludándolo y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. El escritor de Hebreos, hermanos, les dice a estos hermanos lo que es la verdadera fe y qué hace la verdadera fe y qué hace, cómo es la vida de la persona que tiene en verdad fe. Muchos de ellos
de los héroes de la fe, dice que murieron sin recibir lo que se les había prometido. Pero ellos perseveraron, ellos llegaron hasta el fin de sus vidas. Siguieron adelante, pasó lo que pasó en sus vidas, pero ellos siguieron adelante y no recibieron lo que les fue prometido, dice, pero por la fe ellos perseveraron. Leemos más adelante, hermano, de todas las cosas que padecieron muchos de esos héroes de la fe. ¿Cómo padecieron? Y una señal de la fe verdadera, hermanos, es que persevera. La fe verdadera persevera. La fe verdadera es continua. Dice la Biblia, está hablando de los últimos tiempos y dice, mas el que perseverare hasta el fin, este será salvo. Una señal de una fe verdadera es el perseverar, el seguir. El apóstol Juan, hermanos, y lo vamos a leer, por favor, en el capítulo, primero de Juan, capítulo 2. Miren lo que decía el apóstol, primera de Juan, capítulo 2, hablando de la fe. Capítulo 2, versículos 18 al 25 vamos a leer, alternado también. Primera de Juan 2, del 18 al 25, también de manera alternada. Dice, hijitos, ya es el último tiempo, y según vosotros oísteis que el anticristo viene, así ahora han surgido muchos anticristos. Por esto conocemos que es el último tiempo. Pero vosotros tenéis la unción del Santo y conocéis todas las cosas. ¿Quién es el mentiroso sino el que niega que Jesús es el Cristo? Este es anticristo y el que niega al Padre y al Hijo. Lo que habéis oído desde el principio permanezca en vosotros. Si lo que habéis oído desde el principio permanece en vosotros, también vosotros permaneceréis en el Hijo y en el Padre. ¿Qué sucede, hermanos? La fe verdadera persevera. Salieron de nosotros porque no eran de nosotros. Porque si hubieran sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros. La fe verdadera, hermanos, persevera, continúa. Si es cierto, lo entendemos. Es Dios el que nos ayuda a continuar la vida cristiana. Es Dios el que nos ayuda a perseverar. Esto es cierto. Pero solo el verdadero creyente, hermanos, permanece. Dice Jesús que algunos recibirían la palabra, pero los afanes los harían apartarse. Otros recibirían la palabra, pero también las tribulaciones los harían apartarse. Hay muchos que dicen que tienen fe, pero cuando viene la prueba, ya no quieren seguir. Abandonan el camino. Hermano, la fe que es verdadera, persevera, sigue hasta el final. Muchos hemos escuchado de hermanos que pasaron por problemas tan difíciles en sus vidas, pero gracias a Dios siguieron y siguieron hasta el final. Ellos mostraron su fe perseverando. Y si es cierto, hermanos, no somos salvos por perseverar, no somos salvos por obras, pero somos salvos y se muestra que tenemos la verdadera fe porque perseveramos. No es comenzar la carrera cristiana, no es empezar la vida cristiana, es llegar hasta el final de nuestras vidas o esperar que Jesucristo venga e irnos con Él. No somos justificados por obras, pero esa obra de permanecer es una muestra de que en verdad somos creyentes. Dije que Dios es el que nos ayuda a seguir adelante, es el que nos ayuda a permanecer. El escritor de Hebreos en el capítulo 7, versículo 25, dice, por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por Él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder
por ellos. Jesús está pidiendo por nosotros, Jesús está intercediendo por nosotros. Es por eso que nosotros podemos perseverar. La fe verdadera persevera. En ese capítulo 13 de Hebreos, el verso 20 y 21 dice: y el Dios de paz, que resucitó de los muertos a nuestro Señor Jesucristo, el gran pastor de las ovejas, por la sangre del pacto eterno, os haga aptos en toda obra buena, para que hagáis su voluntad, haciendo Él en vosotros lo que es agradable delante de Él por Jesucristo, al cual sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Dije, hermanos, la salvación, la justificación nuestra no es por obras, pero una ausencia de obras es una clara muestra de que no hay una verdadera fe. Y una obra de la verdadera fe es la perseverancia. Todo el mensaje, hermanos, de la carta a los Hebreos es una exhortación a seguir, a continuar. Toda ella es una exhortación a perseverar en la fe, a perseverar en el camino de Dios. En Primera de Juan también, hermanos, el verso, capítulo 2, versículo 27 y 28. Miren lo que dice el apóstol. Primera de Juan 2, 27 y 28. Pero la unción que vosotros recibisteis de Él permanece en vosotros, y no tenéis necesidad de que nadie os enseñe, así como la unción misma os enseña todas las cosas, y es verdadera y no es mentira, según ella os ha enseñado. Dice: permaneced en Él. Y ahora, hijitos, permaneced en Él, para que cuando se manifieste tengamos confianza, para que en su venida no nos alejemos de Él avergonzados. Hasta ahí leemos. Estaba platicando con un pastor hace tiempo y le digo: ¿cuánto tiempo tienes ahí en la iglesia? Y luego me dice: ¿en cuál? ¿En la actual o en las otras? Y le digo: pues es que yo desde que te conozco estás en esa. No, dice que han pasado tanta gente por ahí que no son los mismos que estaban cuando yo empecé. Y la cosa es esa, hermanos, que muchos llegan a las iglesias y al rato ya no están. ¿Qué pasó? Muchos no están en el camino de Dios, y un día dijeron que eran cristianos. ¿Qué pasó con su fe? La verdadera fe, hermanos, es una fe que persevera. Pero hay otra cosa, hermanos. La verdadera fe es una fe viva. Es una fe viva. Y cuando estoy hablando de que es una fe viva, me refiero a que es una fe que trae resultados a la vida de la persona que tiene esa fe. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. La verdadera fe, hermanos, es una fe viva. Hay una conducta diferente en la persona que en verdad cree en el Señor Jesucristo. La verdadera fe es una fe viva. ¿Se acuerdan? Leímos hace un momento Hebreos, cuando dice, hablando de Enoc, dice la Biblia que Enoc caminó con Dios y fue traspuesto porque caminaba con Dios. Y cuando dice que caminaba con Dios, hermanos, quiere decir que vivía un estilo de vida agradable a Dios, seguía a Dios, caminaba con Dios. Él estaba al lado de Dios. ¿Se acuerdan que dice uno de los escritores sagrados? Dice: andarán dos juntos si no estuvieran de acuerdo. No se puede. ¿Por qué caminaba Enoc con Dios? Porque estaban de acuerdo los dos. Esto es, Enoc vivió un estilo de vida, hermanos, que mostró su fe. Y cuando Noé construyó el arca, mostró su fe con sus obras. ¿Se acuerdan que no llovía? Y se le dice: va a caer agua, hazte un arca. Y se puso a construir el arca. Mostró su fe con obras. A Abraham se le dijo: salte de tu tierra y de tu parentela a la tierra que yo te voy a mostrar. Y dice la Biblia, y salió sin saber a dónde iba. Un hombre que tenía fe, pero lo mostró con sus acciones. La verdadera fe, hermanos, es una fe viva. La verdadera fe, hermanos, no se mide por las doctrinas que sabemos. Se mide por nuestras acciones. Porque muchos
pueden saber de doctrina, pero ¿cómo es su conducta? ¿Cómo es su estilo de vida? La manera de vivir muestra, hermanos, la verdadera fe. Hace años les platiqué, íbamos a repartir literatura a una plaza allá en San Luis Río Colorado, a los que querían pasarse para el otro lado. Y entre todos los que íbamos, había uno que se agarraba con todos los que se querían pasar al otro lado a hablarles del Evangelio. Y yo lo veía predicar y yo decía, yo quisiera hacer eso. Yo quisiera hacer eso. Y recuerdo que les hablábamos, repartíamos literatura y los domingos invitábamos a los que estaban allí. Vamos al templo, los invitamos al culto, los llevamos y los traemos. Y antes o después del culto les damos una cena, si quieren. No, pues llevábamos un montón de gente al templo. Y había uno en particular, uno que cada rato nos lo encontraban, lo agarraban allá y lo echaban, y allá estaba en la plaza. Y cada rato nos lo encontramos ahí en la plaza, ya lo conocía yo. Y una de las veces llega, estamos afuera del templo y me dice, oye Arturo, porque ya hasta nos conocíamos de nombre, oye Arturo, y un gordito así que iba allá y que nos predicaba, ¿dónde está? Y le digo, pues yo queriendo suavizar las cosas, ¿no? Es que a la iglesia llega gente de toda, le digo, y algunos son cristianos y otros no son cristianos, y pues esta persona ya no viene a la iglesia, le digo. Yo quería decirle de modo que no se asustara. Y le dije, ya no viene, le digo, allá anda en sus cosas, le digo. Y luego me dice, Arturo, te voy a decir una cosa. ¿Te acuerdas que a veces yo me venía adelante, el misionero, el americano, manejando, y el otro tipo a un lado, y a mí me echaban en medio, dice? Y aquel, dice, cuando veníamos me agarraba las piernas, dice. Y me dice, yo nunca dije nada, me dice, nunca dije nada. ¿A quién le iban a creer? Yo era el de fuera. A él le iban a creer. Y ahora que ya no venía aquel, este se atrevió a hablar. Y les predicaba, hermanos. Y era miembro de la iglesia. La fe verdadera, hermanos, se muestra por las obras. Jesús dijo, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Otra vez, la salvación no es por obras, pero la fe verdadera se mira con las obras. Es una fe viva. La fe verdadera, cuando la persona pone su fe en Jesucristo, hermanos, la Biblia dice que viene a ser una nueva criatura. La Biblia dice que las cosas viejas, las prácticas que tenía, las deja atrás. Pablo muchas veces hablaba de, esto erais, algunos de ustedes, esto eran, ya no. No erréis, dice Pablo. Dios no puede ser burlado. No importa que profesemos tener fe, si no hay verdad en ello. La fe verdadera persevera. La fe verdadera se muestra, es una fe viva. Y la fe verdadera, hermanos, se sostiene por las promesas de Dios. Dice la Biblia que todos aquellos perseveraron, esperando, como viendo hacia el futuro. La fe verdadera, hermanos, permanece o persevera y tiene obras, está viva, porque se sostiene con las promesas de Dios. Miren lo que dice otra vez el escritor de Hebreos, el capítulo 11. Dice el verso 13, conforme a la fe murieron todos estos sin haber recibido lo prometido, sino mirándolo de lejos y creyéndolo y saludándolo y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Porque los que esto dicen claramente dan a entender que buscan una patria
Pues si hubiesen estado pensando en aquella de donde salieron, ciertamente tenían tiempo de volver, pero anhelaban una mejor, esto es celestial, por lo cual Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos, porque les ha preparado una ciudad. La fe verdadera, hermanos, es una fe que persevera, es una fe que está viva, pero es una fe que se sostiene con las promesas de Dios. La Biblia dice, hermanos, que Dios ha preparado cielos nuevos y tierra nueva. La Biblia nos dice que nuestra ciudadanía está en los cielos. Jesús dijo: voy a prepararles lugar para vosotros, y si me fuere y os prepararé el lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo. Hay promesas para aquel que pone su fe en el Señor Jesucristo. La fe verdadera, hermanos, se sostiene, se deja ver por las obras y se sostiene por las promesas de Dios. Dios nos ha prometido, hermanos, un lugar en el cielo. Así dice Jesús. Y Pablo decía que tenemos una casa no hecha de manos, eterna en los cielos, preparada por Dios mismo para cada uno de los que hemos creído en Jesucristo. La fe verdadera se sostiene por las promesas que Dios hace. Quiero que veamos 1 Juan capítulo 3 versículo 2. La fe verdadera, hermanos, se sostiene por las promesas de Dios. Y una de las cosas que Dios promete para los cristianos, 1 Juan 3:2 dice: amados, ahora somos hijos de Dios, y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Seremos semejantes a Él. Hermanos, somos salvos por la fe. Esto es lo que creemos. Pero la fe verdadera persevera, está viva y se sostiene por las promesas de Dios. Eso hace la fe verdadera. Dice el apóstol Pablo: he aquí os digo un misterio, no todos dormiremos, pero todos seremos transformados. Y Juan dice que seremos transformados semejantes a Cristo Jesús. Una de las cosas que Dios nos promete es que nos va a ir transformando, nos va a ir cambiando. En la mañana yo hablaba de las tres posiciones del creyente. Una salvación posicional. Estaba hablando de que en Cristo venimos a ser sus hijos, en Cristo venimos a ser hijos de Dios, hemos pasado de muerte a vida, hemos pasado de las tinieblas a la luz, somos de la familia, pasamos a ser de la familia de Dios. Está hablando de posición. Pero la otra, hermanos, es que hay algo progresivo en el cristiano. Hay un cambio progresivo. Y cada día deberíamos de ser semejantes a Cristo. Hay un himno o un coro: más semejante a Cristo quiero ser. Más semejante a Cristo quiero ser. El verdadero cristiano, hermanos, quiere un cambio de vida. Quiere ser mejor. Quiere ser como Dios quiere. El verdadero cristiano. El que no es cristiano, hermanos, aunque profese una fe, él permanece igual. No quiere cambios en su vida. La pregunta es: ¿quieres tú cambios? Con eso vas a estar mostrando tu fe. Si en verdad has creído en Jesucristo, tú vas a querer cambiar. Vas a dejar las cosas viejas. Va a haber un cambio en tu vida. Hace tiempo estaba escuchando el testimonio de Roy Rogers, artista allá de Hollywood. Cómo él empezó en Hollywood, pero conoce del Evangelio. Y cómo su vida fue cambiada, cómo su vida fue transformada. Y alguien puede decir, él daba testimonio, alguien puede decir: pero en este ambiente puede haber cambios. Hubo cambios. No más porque en verdad había puesto su fe en Cristo Jesús. Donde estemos, hermanos, si hemos creído en Jesús, va a haber cambios. Se va a dejar ver nuestra fe. Vamos ahora.